de Buenos Aires, que preside el doctor Alberto Garay, por intermedio de su Comisión de Seguimiento de Jurisprudencia, que preside la doctora Sofía Calderone, y la Comisión de Derecho Constitucional, que dirige el doctor Alfredo Vítolo. Vamos a ser moderadoras, la doctora Belina Loiano y yo. El título de la actividad es La libertad académica en debate, la cultura de la cancelación, reflexiones sobre una sentencia tucumana. La sentencia tucumana en cuestión es la dictada en el expediente 1399-2023, Fundación Mujeres por Mujeres contra Universidad Santo Tomás de Aquino, Facultad de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, sobre amparo del 1 de septiembre del 2023, juzgado en lo civil y comercial común sexto del Sistema de Justicia de la provincia de Tucumán, sentencia que está firme. Van a ser expositores los colegas, los doctores Andrés Rosler y Fernando Toller. Desde ya todo el infinito agradecimiento de ambas comisiones organizadoras y del colegio por acompañarnos en esta actividad. La estructura de la reunión de hoy va a ser de exposición por parte de cada expositor por aproximadamente 15 minutos y después vamos a recibir preguntas del público. Les rogamos sí que las preguntas las formulen por medio del chat de este Zoom, o sea que las manden por escrito, y si quieren especificar el nombre del profesor recipiente, el que recibe, el que va a contestar la pregunta, indíquenlo al formular la pregunta. Presentamos entonces al primero de los dos expositores, que es el doctor Andrés Rosler. El doctor Andrés Rosler es abogado por la UBA 1990, máster en Ciencia Política, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo 1993, y doctor en Derecho por la Universidad de Oxford del año 2000. Se desempeña como profesor titular de Filosofía del Derecho en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA y es investigador del CONICET. Autor de los siguientes libros: Political Authority and Obligation in Aristotle, Oxford University Press, 2005, Razones Públicas, 6 conceptos básicos sobre la República, Katz Editores, 2016, La ley es la ley, autoridad e interpretación en la filosofía del derecho, Katz Editores, 2019, Si quiero una garantía, compre una tostadora, ensayo sobre punitivismo y Estado de Derecho, Editores del Sur, 2022, Estado o Revolución, Carl Schmitt y el concepto de lo político, Katz Editores 2023, que se está presentando en estos días. Bueno, con todo nuestro agradecimiento, escuchamos entonces ahora al doctor Andrés Rosler. Muchas gracias por esta presentación y le agradezco al Colegio de Abogados de la ciudad por esta invitación a compartir algunas ideas sobre la libertad académica. Como me dedico a la teoría del derecho, voy a hacer solo una breve descripción del fallo o del caso para luego tratar de dar una muy breve explicación que yo llamaría teológica de lo que está ocurriendo. Y por suerte Fernando Toller se va a ocupar del derecho de la cuestión. La Fundación Mujeres por Mujeres exigió que la Facultad de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales de la Universidad Santo Tomás de Aquino de Tucumán se abstuviera de dictar la diplomatura de posgrado Bioderecho, Problemáticas Jurídicas y Médicas, debido a que resulta lesiva de las garantías constitucionales de igualdad, la prohibición de discriminación y el derecho a una vida libre de violencia de género. En una palabra, se trata de una diplomatura, o al menos este contenido en particular que vamos a ver ahora, contrario a los derechos humanos. Para ser más precisos, el problema, si entendí bien, es básicamente el módulo 6 del programa: el bioderecho y la familia, los menores, la mujer, ideología de género, disforia de género, la maternidad subrogada, la adopción prenatal, derecho de los padres, la objeción de conciencia en educación. Varios de los términos contenidos en el programa son considerados peyorativos. Asimismo, la diplomatura es acusada de ser una estrategia política de los fundamentalismos religiosos
y neoconservadurismos políticos y carece de rigor académico. Hubo una cautelar que ordenó suspender el dictado de los puntos ideología de género y disforia de género. Que los jueces hayan tenido que decidir sobre el contenido de una oferta académica muestra que lo que se solía llamar libertad de cátedra o libertad académica, y agregaría la libertad de expresión, no están pasando por su mejor momento. Es como si, por ejemplo, una ONG exigiera que una diplomatura de alguna universidad no se dictara debido a que su contenido, por ejemplo, el ateísmo marxista, la idea de que la religión es el opio de los pueblos, etc., expresa un discurso de odio y por lo tanto afecta a derechos humanos, en este caso el de la religión, y probablemente la igualdad. Quizá la misma ONG que en nuestro caso demandó la suspensión del dictado de una parte de la diplomatura, en este otro caso saldría en defensa de la libertad académica, de expresión, etc., que también son derechos humanos, para no hablar de la autonomía universitaria, el pluralismo. Por lo cual, habría que ver si la estrategia política mencionada en la demanda de la actora no describe el comportamiento de la propia actora. De hecho, el dictado del curso suspendido por la cautelar iba a tener lugar entre adultos consintientes, ya que se trata de una capacitación para adultos profesionales entre profesionales. Además, como muy bien dice el fallo, la convocatoria de los testigos fue precisamente mostrar la existencia de opiniones diversas desde las áreas de la filosofía, la psiquiatría, la medicina y el derecho. Es precisamente el ámbito universitario, agrega el fallo, el que podría ser capaz de garantizar un debate en términos racionales y objetivos sobre los alcances y límites de las definiciones teóricas. Perdón, el debate mismo que tuvo lugar durante el juicio muestra que no tiene sentido prohibir esa diplomatura, curso, programa o módulo, al menos si nos interesa la libertad académica, la autonomía universitaria, el pluralismo, etc. El juicio, con razón, habla de este aspecto filosófico-político de la cuestión. Es el principio de igualdad o de no discriminación el que explica por qué debemos permitir que se expresen estas cosmovisiones, ideologías, que a primera vista parecen ser conservadoras, pero que en el fondo resultan ser bastante revolucionarias, ya que según la demandante van en contra del derecho vigente. Si realmente nos cayeran simpáticas las revoluciones, deberíamos dejar que se expresen, o tal vez supongamos ahora que alguien da un curso sobre Carl Schmitt, pero no sobre la obra anterior o posterior al nazismo, sino sobre la obra de Schmitt entre 1933 y 1945. Después de todo, como sostiene Schmitt, en 1933 no dejé de pensar, tampoco en 1945 y tampoco paro en 1977. Para ser más precisos, supongamos que el curso es sobre el debate acerca del Estado de Derecho en Alemania entre 1934 y 1936, es decir, cuando terminó este debate, debido a que Alemania para aquel entonces había decidido deshacerse completamente del principio de legalidad. Tal vez lo que más llame la atención es que el estudio del pensamiento de Schmitt de aquella época no se debe a un interés puramente histórico, sino a que en realidad la imagen que nos devuelve el espejo de aquella época es sorprendentemente contemporánea. La posición que defendía Schmitt entre 1934 y 1933 defiende el nullum crimen sine pena, de hecho algunos lo consideran el autor de este eslogan, y ataca el nullum crimen sine lege, que es exactamente la misma que se puede apreciar hoy en día en no pocos juicios penales. La defecta y restricta entonces del principio de legalidad puede llevar a que algún culpable quede impune, a que, como decía von List, el Código Penal se convierta en la carta magna del delincuente. Si permitimos que el razonamiento moral, la lucha contra la exclusión y la discriminación se apodere de nuestra capacidad de pensar, no vamos a poder pensar, sino que solo vamos a ser capaces de militar por alguna causa con suerte. Por supuesto, no tiene nada de malo militar por una causa, sobre todo si es una causa justificada. Sin embargo, el negocio de los que se dedican a enseñar, el negocio de las universidades,
consiste en enseñar a pensar, no a militar. Creo que Schmitt, precisamente, aunque bastante antes de adherir al nazismo, nos puede ayudar a entender lo que está ocurriendo. Estamos teniendo una discusión teológica bajo un manto jurídico o político. En cierto sentido, esto es inevitable o anodino. El derecho es un conjunto de dogmas y cánones. Los jueces son como sacerdotes que pertenecen a una institución, yo diría, de tipo eclesiástico, que llevan a cabo cierta liturgia y se alzan sobre hombros de gigantes. Me refiero al lugar común sobre los juristas del derecho tanto romano como canónico, expresado por Pierre de Blois en el siglo XII. Nosotros somos como enanos elevados sobre los hombros de gigantes, lo cual es una manera de decir o de expresar el punto de que el razonamiento jurídico es un razonamiento histórico. Esto es, el derecho tiene autoridad porque se somete a decisiones pasadas. Sin embargo, hoy en día, al amparo de la lucha por la inclusión total o de la eliminación de la discriminación, prevalece la idea, que está muy lejos de ser anodina y espero también de ser inevitable, de que el derecho es la continuación del razonamiento moral por otros medios. Las instituciones jurídicas no están atadas por decisiones pasadas, sino que tienen que dar respuestas, interpretaciones o ponderaciones correctas independientes del pasado. A la vez, la lucha por la inclusión es entendida en términos puramente seculares, de tal forma que la sola sospecha de la intromisión de la teología es suficiente para descalificar la posición contraria en términos de fundamentalismo religioso. A Schmitt le preocupaba que esta forma de argumentación no fuera sino una discusión teológica vestida de jurídica. Donoso Cortés, uno de los autores favoritos de Schmitt, sostenía precisamente que la escuela liberal, en su soberbia ignorancia, desprecia la teología, y no porque no sea teológica a su manera, sino porque, aunque lo es, no lo sabe. En la sentencia misma consta que el testimonio de los testigos giró alrededor de una discusión sobre el significado de los conceptos. Cito: los testigos fueron citados a declarar acerca de los significados posibles de los conceptos discutidos por esta acción de amparo, fin de la cita, a los efectos de determinar si los mismos, como ideología de género, eran o no peyorativos, casi como en la célebre discusión de la clínica de la discusión de Monty Python. Dado que el significado de los conceptos depende en gran medida del uso y de las intenciones de quienes los usan, así como también consta en el testimonio de uno de los testigos, en este mismo juicio alguien podría haber invocado la explicación que diera la Sorbona en 1656 en defensa de la expulsión de Antoine Artaud de la universidad por sus opiniones jansenistas. La razón que dio la Sorbona fue: en otra boca, esta proposición sería católica, pero no en la de Artaud, obviamente. Pascal intervino en defensa de Artaud, sosteniendo precisamente que en otra boca esta proposición sería católica. Perdón, Arnaud. En otra boca esta proposición sería católica. No es sino en Arnaud que la Sorbona la ha condenado. Lo que es católico en los padres deviene hereje en Arnaud. Lo que era hereje en los semipelagianos deviene ortodoxo en los escritos de los jesuitas. La tan antigua doctrina de San Agustín es una novedad insoportable, decía Pascal en defensa del teólogo expulsado. Esto nos lleva, por supuesto, al célebre cuento de Borges, Los teólogos. Lo que ladran ahora los heresiarcas para confusión de la fe, lo dijo en este siglo un varón doctísimo, con más ligereza que culpa. En realidad, quienes más rechazan la religión, la teología o la eclesiología en general, tienden más a incurrir en la religión o en la teología, pero sin darse cuenta de lo que están haciendo. Como dice Schmitt en el final de la teología política, resulta la extraña paradoja de que Bakunin, el mayor anarquista del siglo XIX, debió volverse un teólogo de lo antiteológico. Para dar otro ejemplo, algo similar ocurrió durante la Revolución Francesa, como lo muestra el caso del jacobino prusiano conocido como Anacarsis Clotes. En las bases constitucionales de la República del Género Humano, dice Clotes de modo apodíctico: he probado en diferentes escritos que Dios no existe. Esta enfermedad moral, la creencia en Dios, es deplorable.
Esta es la clave de todas las falsedades con las que los charlatanes afligen a la humanidad. Quien admite a Dios razona mal, y un mal razonamiento produce otros. No seáis esclavos del cielo si queréis ser libres en la tierra. A la república le hacen falta buenos razonadores. Un hombre es monárquico por el mismo defecto mental que lo hace teísta. Sin embargo, el propio Crotz dice: Francia se parecía al infierno de Dante, pero hemos hecho de ella un paraíso expulsando a los diablos. Klotz también dice que París es el Vaticano de la razón. He dicho con frecuencia, y me gusta repetirlo, dice Klotz, que los hombres aislados son animales y los hombres unidos son dioses. Nuestra doctrina es una religión que recibe a todos los neófitos. Los atributos de una divinidad imaginaria pertenecen realmente a la divinidad política. Digo y repito que el género humano es Dios y que los aristócratas son ateos. Pensaba en el género humano, agrega Klotz, regenerado, cuando hablé del pueblo Dios, del cual Francia es la cuna y el punto de encuentro. Suele pasar entonces que quienes combaten contra la divinización, la teología, la iglesia o la religión, terminan divinizando al género humano, no sin antes haber expulsado de dicho género a todos los diablos, es decir, a quienes no merecen ser considerados humanos, que son precisamente los que no piensan como nosotros. Este recurso a la universalización, a la humanidad, es el puente que conecta la inclusión total o la lucha contra la discriminación con la teología. En su glosario, en 1952, Schmidt ilustra cómo funciona la capacidad excluyente de la noción de humanidad mediante lo que él llama un sencillo silogismo. Lo cito: todo ser humano me resulta descomunalmente simpático. Todo ser humano, sin excepción. ¡Cuánta humanidad! ¿Qué se sigue de ello? Reflexiona un momento, haz un esfuerzo con tu cabecita. Se sigue algo tan simple como que quien no me resulte descomunalmente simpático no es un ser humano. Esto es un silogismo totalmente perfecto, humanitario. Todo ser humano es bueno y noble. Carl Schmitt no es bueno y noble, por lo tanto Carl Schmitt no es un ser humano. Esta, señores míos, es la quintesencia del humanismo de hoy, nada más. Se trata entonces de discriminación y criminalización. En realidad, el rechazo de toda exclusión, agregaría yo, es autofrustrante o contradictorio, como lo muestra, por ejemplo, el célebre eslogan "Prohibido prohibir" del mayo francés del 68. La supuesta inclusión total termina siendo una forma de exclusión de aquellos que no piensan como los que desean prohibir la prohibición o excluir la exclusión. De ahí que incluso la humanidad actual, que se enorgullece de no excluir nada de lo que es actualmente humano, excluye, por ejemplo, de sí mismo a todas las generaciones pasadas. Los credos políticos modernos buscan unir a los individuos sobre la base de valores abstractos, movilizándolos contra aquellos que son acusados de sostener valores contrarios. La unidad de este modo es buscada mediante una guerra constante presentada como la búsqueda de la paz y el consenso. Otra vez, creo, el parecido entre Donoso Cortés y la búsqueda de la inclusión total es notable. Lo cito: solo la Iglesia tiene el derecho de afirmar y de negar, y no hay derecho fuera de ella para afirmar lo que ella niega, para negar lo que ella afirma. La Iglesia, y la Iglesia sola, ha tenido el santo privilegio de las discusiones fructuosas y fecundas. Hoy en día, entonces, no tiene sentido debatir con antiguos estereotipos, o se llama debate a un encuentro en el que todos piensan lo mismo en contra de la igualdad y de la libertad de expresión. En la era de la cultura de la cancelación, algunos de los rasgos distintivos del liberalismo, como la tolerancia y la libertad negativa, se han vuelto particularmente un bien escaso. Para el progresismo no puede haber neutralidad, no existe un punto de vista genuinamente neutral que deje abierto el resultado de una eventual discusión entre los creyentes y los que no son creyentes. En esto otra vez el progresismo sigue otra vez a Donoso Cortés. Y no me digas que no quieres combatir, porque en el instante mismo en que me lo dices estás combatiendo, ni que ignoras a qué lado inclinarte, porque en el momento mismo en que dices eso ya te inclinaste a un lado. Ni me afirmes que quieres ser neutral, porque cuando piensas serlo ya no lo eres.
ni me asegures que permanecerás indiferente, porque me burlaré de ti como quiera que al pronunciar esa palabra ya tomaste partido. Lo mismo creo se puede decir del liberalismo político de Rawls, que no es tan político como parece. Rawls usa a Kant, a Mill y a su propia teoría como el ejemplo o modelo de un consenso superpuesto o un desacuerdo razonable, por lo cual equipara ser razonable con ser liberal. Es como si yo dijera que el único desacuerdo razonable posible acerca de cuál es el mejor equipo de fútbol argentino de la historia girar alrededor del River de la Bruna, el de Ramón Díaz y el de Marcelo Gallardo. Por profundo que fuera el desacuerdo desde adentro, y yo estoy totalmente de acuerdo con él, desde afuera daría la impresión de que se trata de una discusión exclusivamente entre hinchas de River. Finalmente, el fallo mismo es bastante medieval, ya que termina recurriendo a la ponderación, es decir, a la moralización del derecho. El juez dice que no puede presumirse la ilegalidad de sus contenidos a partir de la utilización de dos conceptos de una unidad incluida en su programa. Deberíamos preguntarnos, sin embargo, si puede haber conceptos ilegales en un programa académico. Aunque los conceptos fueran discriminatorios, abiertamente discriminatorios, como dice el fallo, la libertad académica, la autonomía universitaria, el pluralismo, implican que hay que dejar que se expresen estas estrategias conservadoras en reacción contra la perspectiva de género, debido precisamente a que, como dice el fallo, hay diversas posturas discursivas, ideológicas y teóricas en pugna. Y el mejor lugar, diría yo, para dirimir esto es la universidad, un lugar en el cual adultos consintientes intercambian opiniones al respecto, tal como lo indica el propio fallo. Lo mismo se aplica finalmente a por qué el fallo incluye la recomendación de que la universidad tome recaudos necesarios para no discriminar, si la universidad precisamente no violó el derecho, tal como lo dice el propio fallo. Muchas gracias. Bueno, no Muchas tenemos... gracias, doctor Rosler. Adelante, Adelina, Estela. por favor, Adelina. Bueno, doctor Rosler, muchísimas gracias. Hay mucho para charlar y hay mucho, ¿no es cierto?, para debatir e incluso para plantear a través de tan profunda exposición. Bueno, voy a presentar entonces al doctor Fernando Toller, que es abogado por la Universidad Católica Argentina y doctor en Derecho por la Universidad de Navarra, titular de Derecho Constitucional, director de la carrera de abogacía y director de la Diplomatura de Derechos Humanos de la Universidad Austral, y consejero desde el año 2023, de este año, del Consejo Superior. Es abogado consultor y peticionario ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, lo cual doctor Toller lo pone también en el tema de plantearnos esto desde la perspectiva del derecho convencional. Es autor de La libertad de prensa y la tutela judicial efectiva, la interpretación constitucional de los derechos fundamentales, el formalismo no libertad de expresado de Saraiva del año 2010, y los derechos humanos de las personas jurídicas de Porrúa de 2015, y el sistema de citas y redacción en derecho marcial. Es un pequeño resumen que hacemos, por supuesto, del currículum muy vasto del doctor Fernando Toller. Recordamos lo mismo que decía la doctora Sacristán: 15 minutos para desarrollar el tema y luego vamos a trabajar sobre las preguntas del público, de los asistentes, que les rogamos que las escriban en el chat y se las vamos a trasladar a los expositores. Doctor Toller, adelante y muchas gracias. Muchísimas gracias, Adelina. Muchísimas gracias a la profesora Estela Sacristán también y a la Comisión de Derecho Constitucional del Colegio por esta invitación. Y muchísimas gracias al profesor Rosler, Andrés, por esta magnífica primera parte de este panel que me deja medio acobardado para decir mi parte, ¿no? Entonces, Andrés afortunadamente ya explicó más o menos el íter, un amparo, o sea, una acción judicial que no, ante una situación que de manera inminente haya un agravio a derechos constitucionales, etcétera, todo lo que dice el artículo 43, que está repetido en el Código Constitucional de Tucumán,
A partir de eso, una medida cautelar del juez, donde se prohíbe un módulo, donde dice no se avisora ningún daño ni ninguna ilegalidad, pero por las dudas lo voy a prohibir, aunque faltan 8 meses, burdamente, pero esto es básicamente lo que dice el juez en la cautelar, por lo cual se lo revoca la Cámara, y finalmente se producen las pruebas y viene la sentencia en septiembre, que no fue apelada y quedó firme. Esta es un poco la cuestión, ¿no? Entonces, el juez reconoce que se está hablando, digamos, de la propiedad o pertinencia o validez filosófica, científica, médica, etcétera, de determinados conceptos, y dice que esto efectivamente no tiene daño actual o inminente de nada, y que es propio de un establecimiento de educación superior discutir este tipo de cosas en el ámbito y de acuerdo a los estatutos, en el caso de la universidad privada, artículo 33 de la ley. Perdón, ¿desde cuándo no me escuchan? Ley, Fernando, donde artículo Sí. 33 de la Ya ley. está, ya está. Gracias. No sé qué ha pasado. Entonces, nada, digo que el artículo 33 dice que la enseñanza, por ejemplo, de los derechos, libertades, etcétera, cada universidad privada lo hará en el marco de sus convicciones y de su estatuto. Bien, entonces, ¿cuáles son los derechos de una institución educativa? Por un lado, el 75, inciso 19, habla de principio de autonomía de universidades nacionales. Habría que ver qué se entiende por nacionales, si está hablando de universidades públicas, pero entendiendo la idea finalista que tiene este artículo y que está hablando de la educación y del progreso humano, Hegel entiende que la libertad académica es la libertad de enseñar y aprender, y obviamente esto implica no tener imposiciones, límites o directivas de poderes del Estado en cuanto a la verdad científica y moral, que son de discusión justamente de las entidades de educación superior. Esto está a su vez en la ley infraconstitucional, en la ley de educación superior, donde habla de que el sistema de educación superior tiene gestión privada, gestión pública, todas pertenecen al mismo, y dentro de sus funciones básicas está investigar, dar grados académicos, enseñar, etcétera, artículo 26 y siguientes, hacer sus propios planes de estudio, etcétera. Bien, entonces, esto en cuanto a lo normativo infraconstitucional, pero vamos a lo sustancial de qué es la libertad académica en el contexto de la autonomía de las universidades. Entonces, el artículo 14, todos lo sabemos de memoria, ahí podemos ver que está el derecho de asociarse, el derecho a la libertad de pensamiento, que está atrás del derecho a publicar las ideas sin censura previa, el derecho a enseñar, el derecho a aprender, y también un derecho que está un poco relacionado por la naturaleza de la Universidad del Norte, Tomás de Aquino, que es el derecho a la libertad religiosa. Bien, entonces, acá hay un haz de derechos que está dando vueltas, que es libertad de pensamiento, enseñanza, investigación, cátedra, derecho a la libertad de expresión, que está cualificado de alguna manera, es un derecho al cuadrado o al cubo, porque es el derecho a obtener informaciones, que es parte de la investigación, artículo 3, inciso 1 de la Convención Americana, toda persona tiene derecho a obtener información por todos los medios, etcétera. También eso es la investigación, y a difundirlo por todos los medios, también eso es la enseñanza, libertad de cátedra, la autonomía universitaria, y todos estos derechos están coligados entre sí, lo cual genera una posición jurídico-constitucional y de derechos humanos o derechos fundamentales aplicados a las personas jurídicas realmente muy potente, a lo cual se le puede sumar, en este caso, la libertad de ideario o de generar su propio ideario de acuerdo a una cosmovisión que tenga la universidad privada que fuere, que en este caso se da, que es de tipo religiosamente afiliada, dirían en el mundo anglosajón. A su vez, están los derechos de los alumnos, y más alumnos de posgrado, de anotarse donde quieren e ir a escuchar lo que les parezca, y a que el Estado no se meta en la información a la cual tienen derecho a adquirir, artículo 13, inciso 1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, el derecho a obtener informaciones de todo tipo y por todos los medios, como puede ser una diplomatura. Bien, entonces, el derecho al ideario, por otro lado, como dije, artículo 33.
todos estos derechos, una cosa muy interesante es que están receptados en la Declaración de Libertad Académica del año 2021 de la Comisión Interamericana, junto con la Relatoría de Derechos Sociales y Culturales y la Relatoría de Libertad de Expresión. No lo voy a volver a repetir, pero están todos estos derechos junto con algunos más, como reunión, igualdad ante la ley, derecho a los beneficios de la cultura, etc. Y señala esta declaración todos los tratados en los cuales esto está cubierto, y resalta que esto tiene una especial protección porque las personas y las instituciones de la comunidad académica están sujetas a la vulnerabilidad de contextos autoritarios donde se les quiera imponer el modo de pensar o de discutir sobre asuntos de interés público, y dice que hay que respetar el pluralismo de las ideas, el pluralismo ideológico, contra toda retaliation o retaliación, que ahora le hemos incorporado, arbitraria por culpa de esto, ¿no? Y entonces hay una serie de principios que son 13, 14, cuál es la protección de la libertad académica, educación sin temor a ninguna represalia, tiene una dimensión colectiva, etc. Después, principio 2, autonomía de las instituciones académicas. Principio 3, protección ante las interferencias del Estado, y expresamente habla de la no imposición de lineamientos contrarios a las finalidades de la educación como derecho y a la libertad académica. Bien, después habla en principio 10, educación en derechos humanos, dice que debe protegerse la libertad de expresión y de cátedra en los contenidos de los derechos humanos que se enseñen e investiguen, sin perseguir a quienes las enseñan y establecer restricciones sobre esas personas, ¿no? Después dice también que esto protege en el ámbito privado, y también dice el principio 13 que esto protege contra agresiones privadas. Bien, esta es la situación. Siguiente punto. Vemos entonces que con relación a la Declaración sobre Libertad Académica, que serían estándares internacionales de derechos humanos 2021 en el ámbito interamericano, todo esto que pasó, que es una ONG que quiere que se prohíba un curso de posgrado y que con 8 meses de antelación prohíbe borrar todo un módulo por el hecho de cómo se llama ese módulo, y que un juez acceda, es lo más cercano a la censura previa, porque además, como sabemos, las medidas cautelares, para los que no sean juristas tienen atrás el artículo 239 del Código Penal, que dice que si uno desobedece, de alguna manera, tiene una sanción, es un delito. Aunque dice que son las órdenes legítimas, y esta orden del juez fue claramente ilegítima. Yo lo defendería si la universidad decidiera desobedecerla y va a juicio penal para ver si es legítima. Me parece claramente que la disposición fue ilegítima, como dijo la Cámara, ¿no? Entonces, hay un tema que no se está entendiendo, que es la distinción, por un lado, entre expresión y acción. La ley de actos discriminatorios argentina es una ley sobre actos, no sobre ideas o pensamientos. Uno puede pensar lo que quiera, puede escribir lo que quiera, siempre y cuando, después voy a volver, no incite a la violencia sobre determinados grupos, etcétera, como está en la Convención Americana de Derechos Humanos. Pero no es conforme a la libertad de expresión prohibirla con censura previa o establecer responsabilidades ulteriores con relación a su contenido, porque lo consideren nocivo, peligroso, ofensivo para alguien. Esto, digamos, todos los males de las intervenciones estatales sobre el pensamiento, por lo menos desde la prensa y el establecimiento de censura previa en 1502 por los Reyes Católicos hasta acá, por lo menos están puestos en esta idea de que se puede pedir que se sancione algo porque uno no está de acuerdo. Por tanto, esto además, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho clarísimo que las sociedades científicas, cultura educativa, pueden y desear influir en la colectividad a partir de la libertad de expresión de cada uno, y dice que no es lícito invocar el derecho de la sociedad a estar informada verazmente para establecer un régimen de censura previa destinado a eliminar informaciones que se consideren erróneas o falsas a criterio del censor. Bien, entonces, ¿por qué digo que esto es censura previa? Yo he escrito largo sobre que los jueces podrían, en determinados casos, dictar una medida cautelar y una sentencia definitiva para proteger derechos fundamentales y bienes públicos importantes, como por ejemplo la seguridad de tropas, el desembarco de tropas en tiempo de guerra y cosas por el estilo. Pero, y digo que eso es tutela judicial efectiva, con un montón de salvaguardas, pero en este caso, esta
acción del juez se pareció a la censura previa administrativa. ¿Por qué? Porque todos los mares de la censura previa administrativa han sido un instituto de policía preventiva administrativa, donde se revisa antes lo que se va a difundir, se aprueba o se desaprueba o se pide la modificación, la mera omisión de someterse a esto hace ilícita la difusión, engendra sanciones. Los estándares, acá está el punto importante, son vagos e imprecisos, son criterios políticos, morales o religiosos. Esto es el núcleo de la censura previa administrativa, y el juez, cuando lo prohibió, claramente cayó en este defecto. Suprime de un plumazo, no hay demasiadas formalidades, ni audiencia, ni motivación. Aquí la motivación del juez fue decir, no se ve ninguna ilicitud, sin embargo lo voy a prohibir, y fue inaudita altera pars. Y el censurado tiene la carga de revocar, que es lo que le pasó a la universidad, y a su vez el oficio del censor es censurar. Entonces acá se está dando censura, y no estoy hablando que podríamos dedicarle rato a la cancelación en redes sociales o cancelación social, que es un tema muy triste de falta de pluralismo y de discusión y de debate y de aceptación al diferente que hoy está ocurriendo en el mundo. Pero lo grave de esto es que acá estamos hablando de censura previa estatal. Y lo más grave es que el funcionario que lo hace es un juez que tiene por misión tutelar los derechos constitucionales. Esto es algo muy serio. Entonces, yo la verdad que le dediqué años a estudiar estos temas y barriendo todo el derecho europeo y interamericano, y no encontré en ningún lado nada similar a esto. Dentro de los principios de la Comisión Interamericana, el principio 8 habla de la prohibición de censura, y después habla de la excepcionalidad de todo ejercicio punitivo estatal, o sea que está la censura previa y atrás está la sanción penal como amenaza, y dice que cualquier medida estatal encaminada a imponer limitaciones discrecionales o fomentar tabúes con respecto a cualquier campo de conocimiento está absolutamente en contra de lo que se dice allí. Bien, termino con una idea y concluyo. Una, la Convención Interamericana, en el artículo 13, inciso 5, después de decir que todos tienen derecho a buscar informaciones y difundirla, y que solo puede estar sujeto este derecho, el inciso 2, a responsabilidades ulteriores, nunca censura previa, y a su vez las responsabilidades ulteriores para asegurar en una sociedad democrática el respeto a los derechos de los demás y la seguridad nacional, el orden público, la moral pública, dice que estará prohibida por ley toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio nacional, racial o religioso, y después dice por ningún otro motivo, incluso raza, color, religión, idioma, origen nacional, pero todas estas cosas que puede prohibir dice que tienen que constituir incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar. O sea, no se está diciendo que si a uno, digamos, que cualquier... a ver, voy a ser claro. No todas las inmoralidades se solucionan por el derecho. Si una persona no quiere a otra o no está de acuerdo con otra, puede estar bien o puede estar mal. Ahora, no todo eso lo podemos arreglar con el derecho penal y considerar que está habiendo delitos de pensamiento por todo lado, porque esto es una retrocesión de siglos en el constitucionalismo. Esto es muy serio. ¿Yo puedo prohibir algo? Sí, por ejemplo, le podría prohibir a la Orden de Orange hacer una manifestación que pase por un barrio católico, porque hace 250 años que viene manifestándose, y hace 250 años que cada 10 o 20 años hay muertos en esta manifestación. Entonces le podría decir que vaya por otro lado, que es lo que ha ocurrido en general en el Ulster en los últimos 30, 40 años. Entonces, ahora, obviamente es una inmoralidad. Yo no estoy del todo de acuerdo con el caso Brandenburg versus Ohio de la Corte Suprema de Estados Unidos, que dice que es constitucional predicar la propiedad de la violencia para cambiar las instituciones políticas, etc. Me parece, por ejemplo, y dice que tiene que ser una incitación inminente a la acción y que probablemente va a provocar una respuesta inminente. Por ejemplo, estamos viendo lo que está pasando en Medio Oriente, el terrorismo internacional, el terrorismo ideológico y religioso, y me parece, y en este sentido los tribunales ingleses creo que actuaron bien, sancionando, por ejemplo, a líderes religiosos que en el ámbito de su escuela religiosa, no quiero nombrar ninguna religión, han enseñado la propiedad y el modo de la guerra santa. Entonces, esa inoculación de odio hacia la violencia
y hacia la Guerra Santa, entiendo que en nuestro sistema sería incitación a cometer delito y apología al delito y está bien sancionado. Ahora bien, no es que cualquiera pueda dar su concepción al fruto de sus investigaciones psicológicas, sociológicas, filosóficas, médicas, lo que quiera, o sus convicciones morales y religiosas, es una cuestión libre. Meter al derecho penal en esto, o al derecho procesal civil, teniendo atrás siempre el derecho penal, me parece que violenta todos los fundamentos de la libertad de prensa y de la libertad de expresión, la libertad de investigación, la libertad académica, y además lo hace con conceptos vagos y sobrecomprensivos. Son considerados en la mejor doctrina de libertad de expresión contrarios a la legítima defensa de la libertad de expresión. Cierro entonces, no me quiero meter sobre el fondo, ahí en el caso hay pruebas sobre qué significa ideología de género, disforia de género, etcétera, para eso que discutan los especialistas. Y que discutan lo que quieran. Y si uno no está de acuerdo, pues diga lo contrario. Yo personalmente me parecería mal que una ONG pro vida haga una acción de amparo contra Casa Fusa, por ejemplo, para prohibirle que dé determinado curso a favor del aborto, etcétera, etcétera. Todo esto es absurdo. Que cada cual enseñe lo que le parezca, siempre y cuando no esté haciendo la apología de un delito o la incitación a cometer delitos. Más allá de eso, máxima libertad, y más en el ámbito de un posgrado. ¿Se puede discutir que es una ley dictada? Sí, se puede discutir una ley dictada. Desde un tiempo a esta parte parece que hay determinadas cosas que una vez que llegan a aprobación parlamentaria de las dos cámaras, con más o menos votos a favor, ya no se puede discutir más de ellas. Ha pasado con varias leyes, donde parece que algo que siempre fue de un modo en el derecho argentino, de repente cambia, y si uno, por ejemplo, sigue considerando que el aborto, la interrupción del embarazo, es una acción ilegítima y contraria a los derechos constitucionales, pues resulta que uno es un antiderechos o no se sabe qué hace contra las instituciones democráticas. Eso está mal, eso es policía del pensamiento y es realmente no creerse la pluralidad. Yo entiendo que la universidad, en este caso la UNSTA, mostrando su idea, su ideario, aporta su música al concierto de voces de esta sociedad pluralista, donde cada cual elige dialogar de los temas que le parece y aporta su sonido, el sonido de su instrumento, y eso es la sinfonía de una sociedad democrática, donde hacer callar al otro de manera impositiva es el corazón de lo que ha sido el autoritarismo o el totalitarismo a lo largo de los siglos. Se puede discutir de leyes, se puede discutir de ciencia, se puede discutir de filosofía, se puede discutir de psicología, y todo esto no es discriminación, sino que es ejercicio legítimo de libertad de investigación, de educación, de enseñanza y de una serie de derechos fundamentales más. Bueno, muchísimas gracias. Esto es lo que quería compartirles. Muchísimas gracias, doctor Toller. Y bueno, tenemos dos preguntas, así que yo creo que pueden ser una para cada uno de los expositores. Se me ocurre que a partir de lo que acaba de decir el doctor Toller, que me parece que congenia perfectamente con esta temática, pregunta el doctor Daniel Sabzai. Si en un momentito. Un minuto porque no la puedo ver entera. Le pido un segundo. Si en un programa se proclama la persecución de una determinada religión o raza, ¿no estaríamos frente a un acto que no debería estar amparado por la libertad de cátedra? La repito, si en un programa se proclama la persecución de una determinada religión, raza o pueblo, ¿no estaríamos frente a un acto que no debería estar amparado por la libertad de cátedra? Para el doctor Toller. Ah, perdón, pensé que era para el doctor Roller. Bueno, doctor Sabzai, un gusto que esté aquí. No. Fernando, para vos era. Ah, bueno, perfecto, sí, estaba por eso contestando. ¿Se escucha, no? Sí. Entonces, Sí, decía sí. que muchas gracias al doctor Daniel Sabzai, una por estar atendiendo esta reunión y dos por la pregunta que es muy pertinente. Me parece que
dado la palabra que utilizó fue, se proclama la persecución, no el no estar de acuerdo, sino la persecución. Me pareció que escuché de una raza o de una religión, algo así, de Adelina. Sí, Esa sí, sí. persecución claramente entraría en lo que la Convención Americana, artículo 13, inciso 5, dice incitación a la violencia u otras acciones similares, ilegales similares, ¿no? Entonces me parece que eso no entraría en la legítima libertad de cátedra, ni autonomía universitaria, ni nada, sino que sería una incitación a cometer delitos y habría que ir con el Código Penal y habría que mirar despacio la ley antidiscriminatoria, que el artículo 3 tiene sanciones penales específicas por esas cosas. O sea que estoy de acuerdo con usted que si se promoviera, si se explicara la pertinencia, conveniencia, legitimidad o lo que fuere de la persecución de un grupo, es una acción ilegal, es un delito y por tanto caben todas las medidas administrativas y en su caso penales, primero penales y obviamente administrativas, que fueren porque no son libertad de cátedra. Para el doctor Rosler, muchas gracias, doctor Toller. ¿Es el derecho a la libertad de cátedra y el pluralismo absoluto? ¿Qué pasaría o de qué modo puede defenderse la comunidad si un módulo de un curso se refiriera al concepto de pedofilia? Un minuto. A un concepto que claramente es un delito, como por ejemplo la pedofilia es una orientación sexual, entre comillas, ¿no? Si se enseñara o se dijera eso, si sería un derecho absoluto, teniendo en cuenta qué pasaría si el concepto que se está volcando es claramente un delito, como por ejemplo la pedofilia es una orientación sexual, como afirmación, entre comillas. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Supongo que no hay nada personal, sino es una cuestión meramente académica. Digo esto porque yo suelo dedicarme a enseñar el nazismo, pero no la pedofilia. A mí me interesa más el derecho penal nacional socialista. Alguien podría acusarme a mí, de hecho, al enseñar el pensamiento de Carl Schmitt entre 1934 y 1936, de estar incitando bueno, no a la pedofilia, pero sí al nacionalsocialismo. Lo que yo trato de hacer en los seminarios o en las clases que doy es discutir el nacionalsocialismo. Se supone que esto es algo que tenemos que estar en condiciones de discutir, porque si no lo podemos discutir, en sentido pragmático estamos en el horno. Es una teoría que podemos debatir en un aula y mostrar los graves problemas que tiene. Sobre la pedofilia, si yo estuviera a cargo de una institución y me enterara de que tratan la pedofilia y la discuten, por las mismas razones yo no podría prohibirla. Ahora, ¿qué pasaría si hay un profesor, una profesora que incitan a la pedofilia? Bueno, ahí supongo que se podría poner en marcha el aparato o las disposiciones del derecho que regulan la apología del delito, por ejemplo, que, bueno, eso ya por suerte lo ha regulado el derecho, pero había que tener mucho cuidado en no cruzar la línea entre debatir un tema y cometer un delito. Es una línea demasiado delgada. Por lo cual debe ser una cuestión natural o no sé cómo llamarla, cultural o familiar. Yo tiendo a defender hasta los extremos, hasta el límite, la libertad de expresión, sobre todo de aquellos que no piensan como yo. Pero en el caso de que cometamos apología del delito, a menos que alguien muestre que, en fin, la apología del delito es inconstitucional, por las mismas razones por las que defiendo la libertad de expresión, que todavía es un derecho, no me puedo oponer a la persecución penal precisamente del delito. Pero insisto, yo iría hasta el límite y sería muy difícil encontrar un caso, me parece más una discusión académica, que es a lo que me dedico, por suerte, ese es mi trabajo, discutir esta clase de cosas, pero así todo tendría muchísimo cuidado. Hay otra pregunta, pero no la tengo entera,
me falta algo para el doctor Rosler. La disforia de género está en él y no entiendo qué dice. ¿Puede prohibir divulgar esta información? Sofía, ayúdame por favor a ver si vos la podés leer, porque a mí no. Si pregunta si está en el DSM-5, es un manual médico. Ahí está, exacto. ¿Se puede prohibir difundir esa información? Miren, yo defiendo la libertad de pensamiento para hablar del nazismo de Carl Schmitt, así que se imaginan que no voy a prohibir algo que figura en un manual o... debo explicar que yo pertenezco, soy mayor, tengo una edad y a mí me han educado en la última transición democrática y lo que usábamos para discutir estos temas era la película Skokie, el famoso caso, así que no soy la persona indicada para prohibir algo, no sé con qué me tengo que enfrentar para llegar a decir, y menos un término, muchísimo menos un término, Un término. muchísimo menos. Para el doctor Toller, la banalización del concepto de discurso de odio en el discurso público argentino. ¿Cree usted que el discurso de odio es hoy una frase que se emplea para suprimir el discurso que no nos gusta? Gracias, ¿Cree Adeli. usted que el discurso de odio es hoy Sí. una frase que se emplea para suprimir el discurso que no nos gusta? Entonces, discurso de odio. A mí me... a ver, yo dedico buena parte de mi vida académica a enseñar y a pensar cómo hacer regulaciones que sean precisas y que tengan una finalidad legítima y obtengan esa finalidad con una medida que sea adecuada y que sea, digamos, limitada o necesaria, indispensable en una sociedad democrática, y que el beneficio de obtener ese fin supere el costo de obtenerlo, ¿no? Y que no se viole el contenido legítimo de los derechos. Entonces, digamos, esto de discurso de odio es muy vago. Hay cosas como, por ejemplo, la expresión violencia simbólica. A mí me parece una banalización de la violencia contra la mujer estar tachando de violencia simbólica no sé cuántas cosas que no sé, habría que entrar a ver caso por caso, pero me parece que la violencia es una cosa muy seria, muy seria. Entonces, llamar violencia simbólica y empezar a arrear con el derecho penal a medio planeta en base a eso es muy riesgoso, porque ¿qué es la violencia simbólica? Y pareciera que es lo que a una persona le parece ofensivo. Bueno, esto va contra todo estándar, al menos los estándares que más me gustan, que son los anglosajones, de altamente ofensivo, una persona media razonable, etcétera, etcétera, y que a su vez uno no se meta con digamos, eso para, por ejemplo, para juzgar cuando sacan una foto mía. Esa foto tiene que violar mi intimidad, de manera altamente ofensiva una persona media razonable. Ahora, si yo dando esta conferencia me sacan una foto y yo salgo diciendo que el derecho a mi propia imagen, que sé cuánto, pues acá no hay causación de daño ni nada, de nada, y es totalmente libre, hagan lo que quieran con mi foto. Entonces, bien, a mí estas expresiones de violencia de género, no, hay unas cosas que son la violencia contra la mujer y son gravísimas. Y hay personas que terminan, digamos, llegando a sufrir un femicidio por culpa de esa violencia. Entonces, llamar a violencia simbólica cualquier meme o cualquier cosa que anda dando vueltas por ahí, me parece que estamos cuando es como hay como una inflación de conceptos. Ahora que estamos con la inflación todo el día, cuando uno imprime demasiada moneda, se deprecia. Cuando uno piensa que todo es violencia, pues resulta que al final no nos quedan balas para la verdadera violencia. Porque del mismo modo que si todos son derechos humanos, pues tener un derecho humano no es nada muy particular, porque todo es un derecho humano y todos lo tienen hacia todas las cosas que deseen. Y eso realmente, digamos, deflaciona tremendamente o inflaciona los derechos y deflaciona el concepto, la dignidad del concepto. Entonces, en concreto, sobre discurso de odio, una cosa es lo que dice la Convención Americana, que es muy precisa. La propaganda, etcétera, que constituye incitaciones a violencia u otras acciones ilegales de ese tenor, una cosa seria, y la otra es simplemente que una persona manifieste que no está de acuerdo con algo
o su perspectiva moral sobre un tema, etcétera, etcétera. Sinceramente, vez pasada, por ejemplo, un estudiante de posgrado me planteó, no, decir determinada cosa debería ser considerado odio y ser sancionado penalmente. Entonces le pregunté, decime una cosa, esa institución, ¿en cuántos países del mundo está? En 22 más o menos. Ok, ¿desde hace cuánto? Y de unos 20 años a esta parte, algunos hace 2 años, 5, 6. ¿Y cuántos países en el mundo? No sé, 206, 212. Entonces vos me estás diciendo que 180 países o 190, y a lo largo de toda una historia, pero incluso aunque sean 200 países los que regulan de un modo o de otro, que no se puede discutir más los temas porque pensar de un modo o decir algo que uno no está de acuerdo con la moralidad de tal cosa o de tal otra, lo convierte ahora a uno en un delincuente, y esto sería delito de pensamiento, delito de opinión y delito de pensamiento. Bueno, eso y volver 300 años para atrás es exactamente lo mismo. Entonces, es increíble, y esto está pasando incluso en las catedrales de la libertad de expresión, que son las universidades americanas, donde hoy por hoy, safe space, los estudiantes quieren un espacio. La Universidad de Chicago hace 3 años mandó una carta diciendo, estimado estudiante de primer año, si usted quiere un espacio seguro, quédese con su mamá y con su papá, porque esto no es un espacio seguro, esto es un espacio donde vamos a poner en crisis cosas que usted piensa, donde vamos a discutir, donde vamos a pensar. Esto es digamos, la catedral del debate. Entonces, lamentablemente, la libertad académica está en retroceso en Europa e incluso en Estados Unidos, por lo cual varios profesores de varias áreas, pero especialmente de Derecho Público y de Filosofía del Derecho, han levantado la bandera diciendo no, y hay toda una plataforma por la libertad académica, como le llaman la libertad de cátedra en Estados Unidos, diciendo dejen a la gente pensar, escribir, discutir, y si no está de acuerdo, andate de la clase o decirle que está mal o escribí algo en contra, pero no pretendas que lo echen o que lo metan preso. Muchas gracias, doctor. Te puedo pedir, Estela, que por favor sigas vos, porque yo no puedo centralizar las preguntas. Estaba Ok. leyendo la de la doctora Acá Laura hay, Monti y me quedó ahí en la mitad. Por favor. bien, a la pregunta Se de hace cada Laura, vez se más. hace cada vez más frecuente ver sentencias en las que algunos tribunales entienden que en el caso que tienen que resolver no existe ninguna afectación de derechos ni ilegalidades, y sin embargo deciden que las cosas deben cambiar. ¿Esto es activismo o autoritarismo judicial o directamente mal desempeño? Y esta pregunta la vinculo también con otra anterior, que es aquella que habla del tema de la recomendación que se hace al final de la sentencia, ¿sí? Del punto 3, si no me equivoco, de la parte resolutiva. No sé si el doctor Rosler quiere comenzar contestando esto, o Fernando, no sé cómo quieran. Como les parezca mejor. Dale, dale, Andrés. Bueno, yo sobre el activismo judicial, bueno, al menos son jueces sinceros que reconocen que el derecho no dice nada al respecto y sin embargo van a tomar una decisión igual. Reconocen que están creando derechos que son constituyentes o legisladores. El problema es que el problema con el activismo es que es como el olor cuando uno va al baño, solo nos gusta el propio, pero no nos gusta el del otro. Queremos jueces activistas que ponen en práctica nuestros valores. Pero si nos toca un juez activista con valores diferentes, ahí me parece que la simpatía disminuye profundamente. Y de ahí que los jueces, en democracia particularmente, no puedan arrogarse tareas legislativas y muchísimo menos constitucionales. Y esto ha ocurrido incluso en materia penal. No quiero entrar con ese tema. Esto sí que es autoritario, incluso revolucionario, y es hacer una revolución durante una democracia, que es lo peor que podemos hacer. La democracia es la mejor forma de gobierno que tenemos, y por eso les pedimos a los jueces, esperamos que los jueces no tomen decisiones políticas. Como decía el general, un buen juez tiene que ir de casa al trabajo y del trabajo a casa. No puede tomar decisiones políticas. Sí, agregó, ahí vi que la doctora Monti acaba de volver porque la he admitido, ¿no? Como me hicieron se había desconectado
Hola Laura, ¿cómo estás? Entonces, vi que te desconectaste, que después volviste. Entonces, a ver, a mí no me gusta un delito que se llama incumplimiento de los deberes de funcionario público, porque así como está me parece súper vago y peligroso, porque básicamente cualquier funcionario público puede tener denuncias penales porque no llegará a todas sus funciones, como yo tampoco llego a mis funciones docentes ni directivas, y ustedes tampoco llegarán a todas. Digo, a mí no me gusta nada, pero hay un otro delito que sí me parece más interesante, que es el delito de abuso de autoridad, que es mucho más concreto y que sí me parece constitucional, que es cuando a uno lo obligan a cosas que la ley no lo obliga. Es una violación del artículo 18, del artículo 19, del artículo 28 de la Constitución Nacional y concordante de los tratados internacionales de derechos humanos. Parece que hay gente que no tiene del todo claro que nadie está obligado a hacer lo que la ley no le manda, ni está privado de hacer lo que la ley no le prohíbe. La ley legítima, diría además, la ley constitucional, porque normas videres, Sancho. Entonces, eso que usted plantea, doctora Monti, me parece que las opciones eran, si era activismo, Andrés claramente dijo que sí, y que también coincido que los jueces tienen que tener un self-restraint y mantenerse dentro de su competencia y sobriedad jurisferante. Autoritarismo judicial, y hay sentencias que son de abuso de autoridad, y yo creo que merecerían una revisión a la luz del 248 del Código Penal, y por tanto causal de mal desempeño, ¿no? Que no es el contenido de las sentencias, sino que son sentencias que si no prevarican, le pegan en el palo. Entonces, nada, quien quiera oír, que oiga, dice la canción de rock nacional. Gracias, doctor Toller. Bueno, por el tiempo, si les parece, pasamos a una pregunta más. Hay una pregunta que habla de el totalitarismo. Esta es una pregunta que nos habíamos pasado por alto. Aguarden que la ubico. Quería consultar si la cancelación de la libertad de pensamiento y cátedra es un síntoma de totalitarismo. En cierto modo, anula al otro. Si son manifestación de totalitarismo. Esta pregunta sería para el doctor Rosler. Sí, bueno, supongo que con totalitarismo es una manera de decir que está terriblemente mal o que al menos se aparta del Estado de Derecho. Y estoy completamente de acuerdo, el Estado de Derecho es quizás es el artefacto más sofisticado de la civilización occidental, que creo que tiene cierta asociación con el liberalismo, si me permiten la palabra, en el buen sentido de la palabra, ¿no? No es un momento para... Esto es un liberalismo que se da cuenta que los derechos humanos fundamentales, los derechos individuales necesitan de un Estado, particularmente el Estado de Derecho. Y este Estado de Derecho, que yo llamaría liberal, puede tener enemigos a ambos lados del mostrador o en ambos extremos. Puede tener enemigos a la derecha y puede tener enemigos a la izquierda. Y tanto a la izquierda como a la derecha, en formas autoritarias o totalitarias, tratan de silenciar, de excluir a sus enemigos. Incluso cuando tratan de opinar, porque a veces, lamentablemente, el Estado de Derecho también se tiene que defender y tiene que tomar medidas de excepción. El problema con la Alemania de Weimar fue que no pudo, tenía con que no quiso defenderse. Bueno, no sé bien si no pudo o no quiso, pero el punto es que no se defendió. Entonces, a veces el Estado de Derecho se tiene que defender, pero salvo esos momentos de excepción, tenemos que respetar la libertad de expresión precisamente de los que no piensan como nosotros. La cancelación es una forma más elegante o sofisticada mediante la cual terminamos denegando, le impedimos a los demás incluso decir lo que piensan. Y lo más grave en nuestro caso que estamos discutiendo, que esto ocurrió, como dijo Fernando, de hecho, en relación a una universidad. Esto es un programa de posgrado. Que los jueces tengan que tomar decisiones, que tengan que tomar este caso, que tengan que discutir estas cuestiones, que concedan amparos. Ya esto es, incluso sin estar de acuerdo con lo que ocurría o sin conceder que ocurría eso que figuraba en amparo,
es gravísimo. Nos hemos acostumbrado a debatir cualquier cosa, y eso académicamente está muy bien, pero a su vez pone en peligro estos derechos fundamentales como el de la libertad de expresión. Y respecto de la última parte de la pregunta, la parte esta de recomendación que efectúa la sentencia, cualquiera de los dos, doctores Rosler o Toller, el que quiera. Yo, bueno, solo repetiría lo que dije. ¿Para qué recomienda cuando sabe que no ocurrió nada? El juez está recomendando, y por las dudas, porque está, no sé, la preocupación, el miedo, bueno, que quede... Lo peor que uno puede hacer hoy es dar la impresión de que va en contra de la marcha de la historia, del progreso. Los jueces tienen que aplicar el derecho vigente. A veces hay que ir hacia adelante, y a veces hay que retroceder. Todo depende de dónde estamos parados. Ni adelante ni atrás, ni el progreso ni retroceder. Son solo nociones espaciales o geográficas, pero se han moralizado. No podemos ser retrógrados y siempre hay que ir para adelante. Si tengo un precipicio delante, yo me quedaría parado, nunca avanzaría. Yo querría Muchísimas agregar, gracias. ¿Querés agregar algo? sí, Fernando. a ver, hay una cosa que en libertad de expresión se le llama el chilling effect, que es el efecto de enfriamiento, que es cuando una norma, cuando yo avisoro una posible sanción, incluso la expresión legítima no la expreso por miedo. Entonces, esto está estudiado incluso con estadísticas en el mundo anglosajón de cómo este efecto de enfriamiento conduce a la autocensura, y hay enormes cantidades de expresiones, opiniones, informaciones legítimas que no se vierten por miedo a retaliación. Ahora acepta la RAE, me fijé el otro día, pero a algún tipo de consecuencia. Entonces, que el juez, en el marco de un proceso que duró varios meses, que se está discutiendo temas muy delicados y donde acaba de tirarse 6 páginas hablando de la libertad de educativa, investigación, etcétera, de cómo estos temas, y que Gargarela, que todos tenemos que discutir y que tiene que haber una, etcétera, etcétera. Después de eso decir, pero yo le recomiendo que sea bueno y que tome la sopa, y que si no, porque no es bueno estar rayando con crayón las paredes. Bueno, pero ya todos conocemos las leyes, o sea, no recomiende nada, porque justamente esa recomendación me parece que fue un exceso de jurisdicción, que es impertinente, que yo, si hubiera estado de abogado, le hubiera pedido que la tache, hubiera hecho algún tipo de decir, pido a la Cámara, por favor, que se tenga por no escrita esa recomendación, o algo por el estilo, para educar un poco al soberano, que no solo es el ciudadano, sino también los funcionarios, que también se llaman jueces, y que sepan que Aristóteles decía siempre que los hombres disputan, van al juez, porque el juez quiere ser dique, la justicia encarnada o animada, con alma. En realidad, en griego dice con huesos y tendones. Entonces, nada, ojalá, papá fue juez hasta su jubilación, y tengo muy, muy en alto la dignidad judicial, y por eso creo que el juez es ese sacerdote de la justicia, y que nos hace falta que los jueces sean más conscientes de su dignidad. Todos tenemos que ser conscientes de la dignidad de nuestras funciones y de tareas, porque todo trabajo es digno, pero los jueces tienen un trabajo dignísimo. Y me parece que nada, que no tienen que estar opinando de todo y querer cambiar el mundo, que para eso en todo caso están los políticos. Bien, muchísimas gracias. Muchísimas Adelina, no sé gracias. si tenés alguna otra pregunta que quieras agregar. No, me Estamos parece que no, porque sobre ya la hora, estamos en tiempo un poquito pasados. excedidos. Sí, 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 estamos recontrapasados. Así que sí, bueno, por eso. nuevamente un aplauso para los expositores. Muchísimas gracias por habernos acompañado, por la confianza en el colegio y las dos comisiones Muchísimas organizadoras. gracias. Muchísimas gracias. Muchas Doctor gracias. Roller, doctor Toller, Así que Laura, Sofía, respecto de la doctora Laura Monti, el doctor Zarzai. respecto de la Gracias. grabación, en el sitio del colegio tendrán allá las novedades del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires. Se puede googlear y van directamente. El colegio tarda unos días en proceder al cargado de la grabación en el sitio. Pero consúltenlo dentro de 2-3 días más o menos y va a estar. Así que bueno, muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias a los muchas gracias, doctor expositores y a los Rosler. que nos han acompañado
Muchísimas En esta gracias. tarde. Audiencia Hasta la de próxima. lujo. Andrés, Muchas y por la gracias. buena calidad. Francisco. Gracias por la excelente calidad de las preguntas, que me las quiero robar y no logro copiarlas. Muchas Hasta la gracias. próxima y gracias por acompañarnos a los colegas. Adiós.